Que el Señor nos bendiga en esta hora. Entraremos al estudio del libro de Levítico capítulo 18. Entendiendo que es un tema delicado y sutil de hablar, recomendaremos que la lectura de todo el capítulo sea leída en forma personal por cada uno de ustedes en una forma muy minuciosa y detallada. Esto con el fin de tener en este medio un lenguaje. Una vez que usted haya leído el capítulo 18, procederemos nosotros a dar lectura solamente a algunos versos de comienzo y final de este capítulo para sacar el contenido que nos lleva y nos convoca en esta hora. Levítico capítulo 18. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y desde el verso 24 en adelante: En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ella, yo Jehová vuestro Dios. Los capítulos 18 al 20 de todo el libro de Levítico nos enseñan claramente que Jehová exigía en cuanto a la pureza moral de todos aquellos que se habían puesto en relación con Jehová. Aquellos que en el monte Sinaí habían hecho un pacto para poder decir: sí, obedeceremos. Este capítulo parte de una manera especial diciéndonos y recordando lo que ellos ya eran en sí establecidos en un compromiso con Dios. Estos capítulos nos enseñan cuán bajo, cuán humillante y cuán enorme es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Los primeros dos versos del capítulo 18 nos hablan diciendo: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. Estos versos son la base de la conducta moral que se presentan en estos capítulos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Todo el quehacer de los israelitas debía reglamentarse según el principio que dice: yo Jehová tu Dios, yo Jehová tu Dios. Ellos eran llamados a comportarse dignamente en una posición muy alta y muy santa. ¿Por qué esto? Porque Dios tenía el derecho de formar el carácter de todos ellos, de todas las formas y normas de conducta, a un pueblo que había sido designado para llevar su nombre. De aquí que aparece la repetición dentro de este capítulo en varias formas, diciendo: yo Jehová, yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Como diciendo: ahora voy a comenzarles a hablar por medio de Moisés, pero el que habla soy yo. Tienen que respetarme, tienen que tomar conciencia de las palabras que yo voy a estar repitiendo ahora, porque va incluido el concepto de mi nombre, va incluido el concepto de mi prestigio, para que ustedes reflejen en su personalidad lo que yo soy. El pueblo estaba llamado a ser santo. Su nombre estaba asociado a su carácter y a sus costumbres. Ellos debían regirse y caracterizarse por la revelación que él había hecho de sí mismo. La conducta de ellos debe depender de lo que Dios es.
ellas y no de lo que ellos son por sí mismos. Sus propias ideas no tienen ninguna injerencia aquí en la voluntad de Dios. Lo que manda y vale es el concepto de lo que Dios está ordenando. Existe una conducta que Dios espera de los que le pertenecen. Por eso que dice y continúa el relato bíblico diciendo: no haréis como hacen en tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. La verdad es que existía dentro de esos tiempos unas costumbres tan degeneradas, tan aberrantes entre estos pueblos, aparte de las que ya hemos estado viendo que Dios quería que ellos se guardaran en cuanto a la alimentación, en cuanto a su salud, en cuanto a la forma de comportarse entre ellos mismos. Aquí Dios entra un poquito más y empieza a hablar acerca de su comportamiento personal e íntimo. El egipcio y el cananeo tenían sus propias prácticas y sus propias opiniones en cuanto a cómo conducir sus ritos y sus actividades íntimas. Dios quería que Israel tuviese prácticas y opiniones que eran establecidas en las ordenanzas y en el mandamiento de Dios, no en las opiniones de ellos de cómo ellos debían conducirse o de cómo ellos creían que era lo mejor para hacerlo. Aquí lo importante era el mandamiento y la ordenanza de Dios. Por eso el verso 4 y 5 nos dicen en el relato bíblico: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis mandamientos y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Es decir, un andar diario, un continuo. Yo, Jehová, le pone el sello a esa frase. Yo, Jehová, vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Vuelve a repetir esta reafirmación de que es mandato de Dios. Hace que no cabe duda, no cabe ninguna duda. Escuché mal, es por si acaso. No, Dios lo ordenó y yo quiero que así se comporten. Ese es el mandamiento del Señor. Un claro y profundo concepto de esta verdad es que la palabra del Señor debe decidir toda cuestión moral y gobernar todas las conciencias. Cuando Dios habla, todos los corazones deben someterse. La normativa de Dios es inapelable. Cualquier razonamiento humano que pueda poner en duda no ha lugar. El mandamiento de Dios es inflexible. En todas las cosas, por eso esta repetición de la frase, en todas las cosas debemos regirnos por la frase: así ha dicho Jehová. Los pueblos egipcios y los cananeos eran incapaces de entender y apreciar el valor de estos estatutos. Es más, le eran extraños y le eran aversión todos estos estatutos de apartarse y de pureza, porque estos habían sido designados para llevar la conducta del pueblo de Dios. La razón del proceder de los israelitas y el principio de su moralidad estaba en las palabras: yo soy Jehová vuestro Dios. La base de la conducta de los israelitas no era debido a que eran diferentes a los demás pueblos. La base de la conducta de los israelitas no era debido a que eran diferentes a otros pueblos, sino que la ética de sus costumbres estaban revestidos del carácter mismo de Dios. La personalidad de Dios estaba reflejada en sus conductas. El propósito del Dios eterno es introducir la razón fundamental por la que hay que obedecer estas leyes. Todo este capítulo, con tanto detalle, introducir en la mente la razón profunda por qué hay que obedecer estas leyes. En el Sinaí, ellos aceptaron su voluntad y están obligados a aceptar sus leyes. Todas las leyes, incluso las de carácter de comportamiento moral, y es más, aún las referentes a sus conductas de relaciones íntimas. El verso 3 indica que en aquella época las prácticas de los egipcios y de los cananeos eran las más degeneradas de todas las demás naciones. 7 veces durante el capítulo, en la introducción y en la conclusión de este capítulo 18 de Levítico, se da a los israelitas el mandamiento de no actuar como las otras naciones. Verso 3, verso 4, verso 26, verso 27, verso 29,
verso 30, no hagan, no actúen. Todo este capítulo trata del séptimo mandamiento. Explica detalladamente qué quiere decir con adulterio. Estos pecados son los que caracterizan a una sociedad decadente y a la decadencia de todos los imperios. La degradación moral a través de los siglos y milenios de los distintos imperios que han existido a través de la humanidad ha sido precisamente este es el fallo final y máximo de todos los imperios. Sus conductas morales en cuanto a relaciones íntimas. La degradación total lleva al desmoronamiento de las sociedades, al desmoronamiento y destrucción de los imperios. Nuestra sociedad va camino allá. Va derecho allá. Nuestros gobernantes, nuestros legisladores están haciendo una tarea que lleva cautiva a la humanidad a caer bajo estos mismos principios en los cuales Dios se desagrada profundamente. El capítulo 18 tiene unas divisiones naturales que nos hablan en cuanto al propósito del llamado de Dios. Los 5 primeros versos hablan acerca del llamado a ser santos a Israel como pueblo, a apartarse, a no ser parte del común de la gente de los cuales ellos venían saliendo y a las cuales iban a llegar. Del 6 al 20 hay una prohibición de relaciones íntimas con familiares. Y ahí usted cuando lea va a encontrarse un detalle de distintos tipos de parentesco en los cuales Dios prohíbe estas uniones. El verso 21 aparece en medio de todo este detalle como algo especial que a primera vista pareciera que no corresponde que fuera, pero sí tiene una profundidad grande en cuanto a la prohibición de entregar los hijos a Moloc. El verso 22 al 23 habla de las relaciones de perversión y bestialidad, y del 24 al 30 cómo las naciones son expulsadas, cómo los integrantes, tanto israelitas como el extranjero, como el que está allí en medio de ellos, debían someterse a estos preceptos de Dios para que no contaminen la tierra. Porque si así lo hacían, caían en estas prácticas, Dios iba a tomar acciones severas contra ellos. Las situaciones de relación que Dios calificó como inmorales aún son inmorales en esta actualidad. Primera de Tesalonicenses 4, 5 al 7 dice que nadie engañe a su hermano en este asunto, pues nos ha llamado a vivir en pureza. Debemos de una manera especial replicar las palabras de Pedro y que son una evocación de este Levítico 18, porque dice, porque escrito está, 1 de Pedro 1:16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la premisa para el pueblo de hoy. El Hijo de Dios está controlado por el Espíritu Santo. No cometerá pecados de esta naturaleza, sino que reflejará en su manera de ser, en su conducta, en su intimidad, el fruto del Espíritu Santo. Los versos 6 al 8 nos advierten la prohibición de practicar el incesto. El incesto es la relación íntima entre familiares en sus distintos grados. Los egipcios practicaban este tipo de relaciones entre los faraones y entre los Ptolomeos, las distintas dinastías, para conservar la pureza de la familia, según ellos. Es así que se degradó tanto esto que cayeron en extremidades aberrantes a los ojos de Dios. El matrimonio con dos hermanas tiene una excepción, que era la ley del levirato, que esa la encontramos en 25 del 5 al 10, con la excepción de que esta continuación de casarse con la hermana era cuando había fallecido y no había habido descendencia. Dios estaba protegiendo a la familia de estas prácticas con mentalidad pagana. Una reiteración de la soberanía divina de Dios sobre Israel. Es una repetición, está allí poner el énfasis en las leyes que eran muy diferentes de las costumbres sociales que existían en Egipto y en Canaán. Hoy nos encontramos en medio de una sociedad decadente que la verdad es que nos hace ponernos a la par de este capítulo 18 y el llamado de atención, el llamado a someternos a la santidad de Dios, porque Él es el que está hablando, es altamente exigente al tiempo de hoy. La cantidad de leyes normativas de este capítulo eran para reprimir todas estas costumbres que eran practicadas libremente. La orden de exterminar a los antiguos cananeos es debido a las abominaciones que habían contaminado la tierra. El verso 6 de Levítico 18 contiene el resumen de todas estas prohibiciones
Y de todos estos tratos con la frase llegue a, dice el verso 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Este llegue a es ningún acercamiento. Abiertamente es una prohibición que ningún acercamiento íntimo debe haber entre familiares consanguíneos o políticos. Ninguna de estas cosas era permitido de modo que llegase a ser una relación incestuosa. Los distintos grados de parentesco se dan en el detalle. Hay dos líneas. Una es la línea por consanguinidad, que es la endogamia. Endogamia es la relación íntima entre personas del mismo linaje de sangre, en un vínculo directo por la línea de sangre, es decir, por descendencia directa o indirecta, pero de la misma línea de sangre, por consanguinidad. Y la otra prohibición es por afinidad, que eran los vínculos establecidos a través del matrimonio. En este caso, la relación está basada no en el linaje de sangre, sino en el compromiso legal o afectivo entre dos personas, es decir, parientes políticos. De medio de todas estas prohibiciones que están aquí, yo les vuelvo a insistir, lea detalladamente todas estas prohibiciones que están escritas aquí en este capítulo para darnos cuenta de este detalle que tal vez a veces pasa inadvertido, pero exige un alto contenido de la voluntad de Dios. Pero aparece en medio de todo este detalle el verso 21. Pareciera como que no debiera estar aquí este verso 21, porque dice, no harás pasar a tu hijo por fuego a Moloc. Moloc era un ídolo de los amonitas. Era una estatua de bronce, su cabeza semejante a un becerro, con brazos extendidos, la calentaban con fuego y ponían sus hijos sobre los brazos tendidos. Esta era una costumbre extendida en tiempos de Moisés. Fue necesario un mandamiento especial que prohibiera esta práctica por un estatuto aún más especial. Y el verso 21 da la respuesta. ¿Por qué? Porque no contaminen el nombre de Dios. La idea no era dar ocasión a otros pueblos que blasfemaran el nombre de Dios como una deidad cruel que exigía sacrificios de víctimas humanas. En el contexto de esta prohibición de todo este capítulo 18 está en medio de esta lista de prohibiciones de adulterio como si nos quisiera decir algo. No des tus hijos a Moloc. La opinión actual de la sociedad considera que estas normas tratadas anteriormente al verso 21 de adulterio en los tiempos actuales, la sociedad dice que son innecesariamente restrictivas. El mundo dice, deberíamos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. El mundo dice, la moralidad es un asunto privado. Y se preguntan, ¿quién tiene derecho a decirme cómo debo vivir mi vida y qué hacer con mi cuerpo? Y menos aún Dios tiene que tratar con esto. Nadie tiene que decirme nada. Eso es lo que dice la sociedad. Hoy la sociedad manifiesta una adicción desenfrenada de libertaje y aún torcer el comportamiento de los niños a costumbres desviadas. Esto ayudado por leyes y normativas, y todos los centros educativos de nuestro país tienen asignaturas especiales asignadas para permitir y corromper la mente de nuestros pequeños. La forma específica de abuso de los niños está en la prohibición de Levítico de ofrecer los niños a Moloc. Los rituales que se asocian con su nombre eran verdaderamente vergonzosos. Todo lo relacionado con Moloc era extremadamente vergonzoso y con un libertinaje íntimo muy relajado. Al considerar el verso 21 en medio de todo este capítulo, vemos que es evidente que se deduce que dar la simiente a una mujer en una relación de adulterio era una ofensa tan seria y tan grave como dar la simiente a Moloc. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. La pena para esto era muy terrible. Esta era una práctica habitual de los cananitas, y el llamado a Israel era no hacer lo que se hacía en Canaán. Si Israel practicaba el culto a Moloc, profanaría el nombre de Dios, tal como lo dice el verso 2. Dentro de la continuación del capítulo encontramos el verso 22 al 23, donde están las relaciones de perversión. Ninguna de estas cosas
dice la palabra del Señor en el verso 24, haciendo referencia a todas las anteriores: en ninguna de estas cosas os amancillaréis a causa de todos estos incestos. Amancillar significa quitar el buen nombre. No pondrán en peligro el buen nombre de Dios que está en ustedes a causa de la práctica de todas estas cosas. Al ver el detalle de lo que hay aquí, encontramos que hay 11 casos por afinidad, que son los que vimos ya, por grado político de ascendencia. Hay 6 casos de consanguinidad directamente por línea de sangre, y hay 2 casos de carácter agravado de perversión antinatural. Entonces era muy necesario que el detalle de estas provisiones fuese minucioso para que a Israel le quedara muy claro que no debían practicar estas costumbres sucias, declarando el Señor que a estas gentes las expulsaría. La historia demuestra que estas costumbres estaban muy arraigadas en estos pueblos y eran parte de su cultura y de su religiosidad. Dios permitió en su justicia que por mano de los israelitas, en tiempo de Josué, se cumpliera la palabra literal, que la tierra vomitó a sus habitantes, demostrando la profunda corrupción moral que en ellos vivían. La orden era matar, extinguir, no dejar a nadie vivo, hombre, viejo, niño, anciano, mamá, animales, nada, todo estaba contaminado, todo, porque el deseo de Dios era limpiar esa tierra. Esto nos hace recordar en Génesis capítulo 16, en una conversación que Dios tiene con Abraham, en la cual le dice: y a la 4ª generación volverán acá, es decir, volverán a Canaán, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, en ese tiempo ya, en tiempo de Abraham, ya existían esas prácticas. Dios necesita y quiere ver su bondad y su profundo amor en medio de su pueblo, que sean personas santas. El verso 29 nos habla de una sentencia dura acerca de todas las personas las cuales practicaran e hicieran este tipo de prácticas, que serían cortadas de su pueblo, indicando todos los pecados que están detallados en este capítulo sin distinción. Todos estos, cualquiera que practicara cualquiera de estas cosas: incesto, adulterio, bestialidad, perversión, en fin, todo lo que está aquí detallado tenía una sentencia, todos los cuales a la vista de Dios son de la más alta repugnancia y aversión. El verso 30 ya hace el llamado final del capítulo 18, donde dice que es un llamado a guardar estas ordenanzas, a no imitar las prácticas abominables. Dios ahora le entregaba en detalle cada una de las cosas que no debían hacer. Cada una de estas prohibiciones estaba en detalle, cosa que no hubiera error diciendo: escuché mal, no sé de qué se trata, no entendí bien. Dios les entrega por medio de Moisés en forma escrita y les da una sentencia sobre el hombre, y esta sentencia va con condenación, y esta sentencia va con una condena en una forma muy rígida y muy severa de todas estas atrocidades, si eran practicadas por los egipcios, por los cananeos y los pueblos vecinos, y que su pueblo no debía hacer ni practicar. La ley de Dios al final es firmada. Usted, cuando ve el final del capítulo 30, dice: yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, comienza diciendo su nombre y termina como firmando. Firma al comienzo y firma al final: yo Jehová vuestro Dios. Esto nos hace reflexionar acerca de las palabras del Nuevo Testamento que nos dicen en Efesios capítulo 4, 17 al 19. Dice: no viváis como los paganos que viven y andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La verdad de Dios profundamente nos dice que nosotros debemos ser partícipes, 2 de Pedro 1:4, debemos ser partícipes de la naturaleza divina, en medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Siempre Dios ha visto cómo su amor ha estado profundamente vinculado en todo lo que nosotros somos. Y aún allá el profeta Isaías, en capítulo 52, verso 11, nos dice de la siguiente manera, como un llamado para este tiempo a nosotros. Miles de años atrás, dichas estas palabras tienen una resonancia profunda y un impacto profundo en medio de lo que son su pueblo.
Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. El amor de Dios, la verdad profunda de Dios. Somos depositarios de la grandeza de Dios. ¿No sabéis que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Ni aun siquiera deberá subir a la mente ningún pensamiento, porque somos portadores de los utensilios de Dios. Por lo tanto, el llamado es ser apartados, apartados es ser santos, sed santos, porque yo soy santo. Es el llamado del Señor desde ese tiempo hasta hoy, y lo seguirá haciendo por la eternidad. Que el Señor les bendiga.